De regreso aquí por Food TV en el negocio del fútbol, nuestro espacio semanal, jueves 7 p.m. Antes de seguir con esta interesante entrevista, quisiera informarles también que estamos a nombre de la cancha Food 5 La Suiza, ubicado dentro del Polideportivo de La Suiza, San Rafael de Heredia. Pueden llamarnos al 8814-8899, cancha Food 5 La Suiza en San Rafael de Heredia. Conversando con el licenciado Perlín Fuentes, periodista, muchos años ligado a La Nación y también al periódico La Nación y también a Liga Deportiva La Alajuelense, hoy día en otro proyecto. Perlín, hablemos un poco del impacto de las redes sociales hoy día en el fútbol nacional, porque es un tema interesante. Los clubes son mediáticos, las marcas deportivas son mediáticas, hacen mucha bulla, para bien o para mal, pero genera noticia. ¿Qué nos puede hablar un poco de los últimos años, cómo ha cambiado radicalmente la forma en que se vende y se trata una noticia hoy día? Sí, vamos a ver, las plataformas digitales han venido a ser el principal medio para subsistir de un medio de comunicación, si está dentro de la otra acera. Les voy a contar una anécdota. Esta semana ocupábamos en mi casa pintar una puerta que tiene hierro y a la misma vez vidrio, y ocupábamos conseguir periódicos para poder ponerle entre el hierro y el vidrio para que mi hijo no pintara el vidrio a la hora de pintar el hierro. ¿Sabe cuánto me costó poder conseguir periódicos para poder hacer eso? De lunes a viernes, y los conseguí hasta el viernes. Iba a la pulpería, iba al supermercado, iba a la panadería, y resulta ser que me decían, la primera respuesta era, no, ya yo no compro, ya yo no vendo periódicos. Y la siguiente pregunta era, es que yo vendo, pero me dejo muy poquitos. Así que para que consiga, tiene que venir muy temprano. Eso refleja que hoy no es como el ayer, en el sentido de que usted antes conseguía un pregonero en la calle, donde usted tenía aquel cerro de periódicos así abrazados en un semáforo y te vendía el periódico. Ya eso ya no. La gente se informa por ese teléfono que está en la mesa. Y todo ha migrado hacia ahí. Si usted me pregunta, Grupo Nación hoy tiene en su cabeza el cómo monetiza de manera... cómo monetiza su plataforma digital de manera que eso sostenga la operación del medio. Y en eso viene desde hace 10 años atrás. Entonces, los equipos de fútbol, lo mismo. El medio de comunicación, te miden por clics, y por eso es que los encargados de prensa y los dirigentes y los jugadores a veces se enojan con un periodista o un medio porque, no, es que yo no dije eso. No, sí, no lo dijiste, estamos de acuerdo, pero mi título no quiere decir que sea una mentira. El medio por lo general, el periodista por lo general va a tratar de darle al lector un título que obligue al lector a decir, ah, no, ¿qué es esto? Y quiero entrar a ver la noticia. Un condimento diferente. Tiene que hacerlo. Que sea atractivo, que sea... Porque nada le vale al medio tener el teléfono y que yo no le dé clic a esa noticia para entrar. Entonces, ha venido a condicionar todo. Ha venido a condicionar todo y por eso... ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal, lamentablemente. En materia de la industria, el tema de cómo monetizar. Yo sé que estos programas van mucho por el equipo de fútbol, pero yo también quiero tocar la arista de los medios de comunicación. Ellos también tienen que hacer la fuerza para monetizar sus noticias. Para monetizar noticias. Entonces, yo sí creo que debe haber una comprensión rotunda entre los medios de comunicación y los departamentos de prensa de los equipos. O sea, no es decir, es que fulano de tal es muy jodido porque busca que el equipo dé la noticia. Puede ser jodido, no, pero es el trabajo de él. ¿Por qué? Porque el equipo necesita, así como usted necesita llevar suscriptores o llevar lectores a su sitio web, el equipo necesita llevar tráfico a sus plataformas digitales.
Es la manera de monetizar. Entonces, yo pienso que no debemos de vernos como una guerra, más bien tenemos que vernos de la manera en cómo todos salimos adelante en esta tendencia actual. Y cambiar ese chip, ¿verdad? Que ya es otro escenario. Cambiar ese chip. Ahora, a los periodistas que estamos de la barrera del lado del medio de comunicación nos toca ser ingeniosos, nos toca ser creativos para poder dar una historia de una manera atractiva para que el lector me lea, para que el lector entre a mi noticia y en esa noticia de repente se encuentra un anuncio publicitario. A veces te lleva sorpresas y también no está en la No, noticia, a no está veces- lo que decía el encabezado. Correcto, por ejemplo. Hay una disminución del medio tradicional y hay un aumento de medios digitales. Así es. Y en Costa Rica es un ejemplo interesantísimo. Pero también aquí hay un tema interesante. Esta pandemia que no, y todavía la tenemos, y Dios quiera que pase pronto, también nos enseñó a digitalizarnos más. Claro. Es interesante porque estamos hablando de un tema de comunicación y negocio de fútbol. Y ahí yo tengo que poner un ejemplo interesante. ¿Cómo hacían los equipos de fútbol o los mismos medios para generar noticia y generar dinero? Y por ejemplo, un club de fútbol, ¿cómo hacía para chinear a sus patrocinadores? Para que se sintieran acoplados. Ahí fue donde todos empezaron a poner creativos. Así es. Y usted empezaba a ver un montón de conciertos y face live de los equipos, chineando obviamente siempre a los patrocinadores. Es una experiencia muy interesante. Sí, ¿verdad? porque Punto, Mau, es buen punto. José. los patrocinadores llegan a un equipo de fútbol para que la gente los vea. Eso es lo que ellos buscan, exposición. Que el aficionado te vea en la camisa o que el aficionado venga al estadio y vea una valla o la valla electrónica o el aficionado que ahorita hay un rango de edad que es muy, muy marcado entre los, al menos en los últimos datos que pude ver mientras estaba en Liga Deportiva Alajuelense, la liga tiene una proyección muy, muy curiosa. La mayor parte de los seguidores en redes sociales de Alajuelense son mujeres. Por un punto porcentual. Interesante. Poco, pero lo es. Y el mayor rango de edad en el que Alajuelense capta seguidores va entre los 24 años a los 45. Y así es, o sea, todas sus estrategias para monetizar tienen que ir enfocadas en los datos que a usted le arroje la... Pero qué interesante, Berlín, porque si bien los millennials usan más toda la parte digital, pero bueno, los más viejitos también nos hemos acostumbrado a ese tipo de herramienta. ¿Cómo hacer para diferenciar una noticia que sea más atractivo para un sector y que la otra parte también le sea atractivo leer esa noticia? No es fácil, ¿verdad? No es fácil, hay que hacerle cabeza porque usted tiene también que buscar la manera de poder llegarle a todo su público. Hasta el lenguaje, ¿eh? Hasta el lenguaje. No, hombre, Dios guarde. Y ahora en materia, por ejemplo, cuando en Liga Deportiva Alajuelense se incursionó en el fútbol femenino, todos esos detalles se comentaban día a día. O sea, hay que tener mucho cuidado a la hora en el que el equipo se expresa, porque hay que hacerlo ver así. Cuando usted entra a las redes sociales del Saprissa, de Alajuelense o Herediano o cualquier equipo, para el aficionado es, el equipo me está diciendo esto. Es oficial. Entonces, es oficial. Entonces, los community managers tienen que ser muy, muy cuidadosos del manejo de las redes sociales. ¿Por qué? Porque es la marca que llevan atrás. Claro. Es el peso que llevan atrás. Si sos de Alajuela o de Saprissa, lo mediático que llevas atrás. Así es. Dios guarde contestarle a una dama con un término que puede ser mal visto. ¿Por qué? Porque ese día das de comer o son las noticias de todo el día. Entonces sí hay que tener mucho cuidado del lenguaje que se usa, del enfoque que se utiliza para poder llegarle a cada sector. Y el tema de error, dicen que es un término que se utiliza para todo, prueba y error, ¿verdad? Así es. Pero en temas periodísticos hay que tener un cuidado porque el error se convierte en una noticia boom, ¿verdad? Claro. O sea, hay profesionales de la comunicación que Para bien viven o del para error. mal, ¿verdad? Para que bien o para mal, viven José. del error. Sí. Porque el error vende, ¿verdad? A veces las cosas, ese tipo de noticias lamentablemente venden. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que ser muy concreto con el tema, con el lenguaje, Un lenguaje. y con la dirección en base al plan estratégico que tiene el comunicador, ¿verdad?
Correcto. Ferlín, ¿querés agregar algo más? Que hemos tocado muchos tópicos interesantes. No, de verdad que primero que todo agradecerles y segundo hacerle ver a la audiencia que muchos se disgustan y muchos dicen es que, y de hecho fue un tema, por ejemplo en la asamblea de socios de Liga Deportiva Alajuelense ya hace más o menos un año, cuando la junta directiva de la liga encabezada por don Fernando Campo le presentaba a sus socios la oportunidad de pasar a FUTV. Y ustedes no se imaginan las opiniones que hubo. Gente a favor, porque entendían que la inversión para el club económicamente era muy importante, ¿verdad? Y gente en contra, porque decía, es que yo no tengo cable en mi casa y ahora cómo veo los partidos de la liga. Entonces, si bien esto es monetizar contenido y redes sociales, es parte de la digitalización y los pasos que van dando los equipos de fútbol. Es una realidad que no podemos obviar. Al fin y al cabo, por ejemplo, la asamblea soberana, como lo es en Alajuelense, le aprobó la propuesta a la junta directiva y se da. Pero yo lo que quisiera también hacerle ver al aficionado que muchas veces ustedes tienen que ponerse en los pies de la gente que maneja un equipo de fútbol. A veces no es fácil. A veces el fútbol es cierto que mueve mucho dinero, de eso no hay duda, pero ese dinero se va en compromisos y bueno, para la gente que maneja un club, muchas veces esas oportunidades, porque posiblemente cuando la juela dé este paso que detallamos aquí, que lo va a dar muy pronto, vaya a decir, no, es que qué mal, yo ahora tengo que pagar por leer o por ver esto. Pues sí, pero es parte de los caminos. Quiero un mejor equipo. Quiere un mejor equipo, hay que hacer eso. O sea, las plataformas a nivel mundial, Barcelona, el Real Madrid, tiene dos proyecciones, te da ciertos contenidos gratis, pero después de un límite entra el pague, el cancele. Ellos trabajan para esa noticia, la elaboración lleva, claro. Y la masa que mueve el Barcelona y el Real Madrid, muchos podrán decir, no, pues ellos no necesitan de eso porque tienen mucho dinero. Cualquiera de todo lo puede pensar, pero si ellos lo necesitan, con mucha más razón lo va a necesitar un equipo como Alajuelense, Saprissa, Herediano, Cartaginés o cualquiera de nuestra primera división. Es una manera de subsistir, es una manera de también ingresar dineros frescos a la institución y es un momento en el que estamos, en el que no se puede obviar. Esto no se puede obviar, hacia eso, en eso estamos y todavía va a consolidarse aún más. Muy bien, Ferlín, pues un agradecimiento, de verdad. Creo que tuvimos una charla muy interesante, diferente, José, como siempre en nuestros programas tratamos de poner temas que no se tocan en otros lados diferentes y creo que logramos eso con usted, un agradecimiento. No, con mucho gusto, para mí es un honor estar acá. Muy bien, y para ustedes pues también agradecerles nuevamente por estar en nuestro espacio semanal del negocio del fútbol. Síganos en redes sociales y los esperamos en nuestra próxima edición. Muchas gracias.